A continuación, identificando y gestionando riesgos de alérgenos en servicios de alimentos. Le damos la bienvenida a Gustavo Polenta, auspicia la presente charla INTA. Buenos días, quería agradecer en primer lugar a la Red Alimentaria por la invitación. Esta presentación va a ser sobre un tema que está cobrando cada vez más relevancia a nivel tanto de la industria de alimentos como también de los servicios de alimentación, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, ¿por qué son importantes las alergias alimentarias para un servicio de alimentación? En primer lugar, bueno, la gravedad potencial de las alergias alimentarias es mayor al de otras reacciones adversas a los alimentos. De hecho, existe acá, no es la mayoría de los casos, pero existe el riesgo potencial de muerte, ¿no? La probabilidad de que ocurra una reacción alérgica aumenta significativamente en este tipo de servicios. De hecho, en países donde tienen algunas estadísticas, se estima que aproximadamente 3 de cada 4 muertes por shock anafiláctico ocurren en este tipo de servicios, ¿no? Y en muchos casos también la persona involucrada, o sea, el consumidor que era alérgico y que sufrió esa reacción, había consultado previamente sobre la presencia de alérgenos, con lo cual nos da un indicio que, bueno, obviamente este tema todavía necesita ser trabajado bastante, ¿no? Bueno, otra cuestión importante hoy en día, digamos, el impacto que pueden tener las redes sociales. Esto, bueno, es un posteo de un consumidor alérgico que aparentemente estuvo disconforme con algún restaurante, entonces, bueno, posteó esto. Y si uno considera que, por ejemplo, el 8% aproximadamente de los niños son alérgicos, el 4% de los adultos, y en encuestas telefónicas se determinó también que el 25% de las personas cree que son alérgicas, ¿no? Que eso no es verdad, pero bueno, obviamente un posteo de estas, así como este que se está mostrando, realmente puede llegar a tener un impacto bastante negativo en relación al prestigio, ¿no?, de un servicio de este tipo, ¿no? Así que bueno, vamos a ver un poco qué son las alergias alimentarias, por qué son potencialmente tan peligrosas. Este gráfico lo que muestra es lo que se denominan las reacciones adversas a los alimentos, que pueden clasificarse en 3 tipos: las de origen microbiano, las de origen no inmunológica, y acá estarían lo que son las intolerancias, y las de origen inmunológica, entre las cuales están las alergias verdaderas y la enfermedad celíaca. Lo que es importante acá es distinguir sobre todo estas 3 tipos. O sea, una intolerancia, el origen de esta patología es un déficit de una enzima, de la lactasa, y entonces las personas que tienen este déficit, cuando por ejemplo ingieren leche, al no poder degradarse la lactosa y asimilarse, entonces al quedar en la luz intestinal, esto genera, digamos, un gran volumen de líquido y, bueno, en consecuencia diarreas y ese tipo de incomodidades. La frecuencia es mayor que la de las alergias, pero las enfermedades de ninguna manera tienen la gravedad de una alergia, ¿no? Y en relación a lo que son las reacciones de hipersensibilidad, lo que es la enfermedad celíaca básicamente es una reacción que se da por intolerancia al gluten a nivel de lo que son las vellosidades intestinales, ¿no? Que son, el objetivo de estas vellosidades es aumentar la superficie de absorción de alimentos. Entonces, al producirse esto, hay un aplanamiento de estas vellosidades y esto lleva entonces a lo que se conoce como un síndrome de malabsorción, y todas entonces las consecuencias, los síntomas van a estar relacionadas con esto, pero van a ser más, digamos, a mediano o largo plazo, como por ejemplo, no sé, el déficit de calcio va a llevar a osteoporosis, el déficit de hierro a anemias, y bueno, si no se trata, a largo plazo también podrían llegar a producir algún tipo de cáncer, pero siempre hablando a largo plazo, mediano y largo plazo, ¿no? En cambio, las alergias alimentarias lo que son reacciones también de hipersensibilidad, pero los síntomas aparecen muy rápidamente, ¿no? Luego de la exposición a un alérgeno podrían tardar desde minutos hasta, bueno, 1 hora, por ahí. Son mediadas por una clase específica de anticuerpos, que son las inmunoglobulinas C. Ahora vamos a ver esto con un poco más de detalle. Y son desencadenadas por cantidades muy bajas del alimento alergénico, a nivel de trazas, ¿no? ¿Qué significa nivel de trazas?
Fíjense, esto es en personas, digamos, alérgicas, en una población de personas alérgicas al maní, qué porcentaje de la población va respondiendo ante la ingesta de distintas cantidades, ¿no? Entonces, esto representaría un maní entero que, bueno, pesa un poco menos de medio gramo. A este nivel ya el 50% de las personas alérgicas al maní reaccionan, ¿no? Pero fíjense que ya en estos niveles, esto, o sea, es la milésima parte de un maní, ya hay un 0,3% de la población que reacciona. O sea, realmente son cantidades muy bajas, ¿no? En relación a lo que es la fisiopatología, esto está relacionado con un tipo celular. Esto representa, digamos, la sangre con lo que se denominan los elementos particulares, que básicamente son los glóbulos rojos, las plaquetas estas chiquititas, y los distintos tipos de glóbulos blancos. Hay un tipo de glóbulos blancos que se denomina basófilo y que tiene dos características. En primer lugar, que tiene receptores para inmunoglobulina E. ¿Y cómo se generan estas inmunoglobulina E? Bueno, se generan, esto es un sistema que en realidad es un sistema de defensa del organismo que está diseñado sobre todo para la defensa contra parásitos. Entonces, lo que pasa en una persona alérgica básicamente es que confunde este sistema inmunológico, un parásito, con algún tipo particular de alimento, ¿no? Entonces, una vez que la persona está sensibilizada, que ya hay presencia, digamos, en el organismo de estas inmunoglobulinas C, estas inmunoglobulinas E se fijan entonces en la superficie de estos basófilos, y otra característica de estos basófilos es que tienen una gran cantidad de gránulos con contenido de mediadores químicos, de los cuales el más importante es la histamina, aunque no es el único. Entonces, ante la exposición, digamos, de una persona alérgica a una proteína alergénica, esta proteína, al unirse a estas inmunoglobulinas E, lo que provoca es un desencadenamiento, una liberación de una gran cantidad entonces de estos mediadores, de los cuales, como decía, la histamina es el principal. ¿Y cuál es el efecto de la histamina? Bueno, depende a qué nivel en particular actúa, a qué nivel del organismo, ¿no? A nivel cutáneo, la sintomatología va a pasar más por el típico rash cutáneo o picazón. A nivel respiratorio, por ahí puede ser un poco más grave, con reacciones de tipo asmática o edema de laringe. A nivel gastrointestinal, bueno, puede producir calambres, náuseas, vómitos. Y a nivel orofaríngeo es un síndrome característico que se llama síndrome de alergia oral, ¿no? Y bueno, acá hay algunas fotos. En realidad esto es un poco impresiona, digamos, pero en general este tipo de reacciones, si bien son incómodas, no llevan a la muerte. La sintomatología más grave está dada por lo que se conoce como el shock anafiláctico. Y acá la liberación de histamina es a nivel sistémico, o sea, a nivel de todo el organismo. Entonces, lo que va a producir, aparte de cualquiera de los síntomas que mostraba en el slide anterior, va a ser una gran trasvasación, digamos, de líquido desde los vasos hasta los tejidos. Entonces, esto provoca una caída muy importante de la presión arterial, lo que provoca, bueno, arritmia, porque el corazón trata de bombear más rápido, y esto puede llevar, por ejemplo, al colapso cardíaco y a la muerte. Uno de los consejos que se da, por ejemplo, si uno sospecha que una persona está teniendo uno de estos shocks, es no levantarlo, no incorporarla de repente, porque, o sea, esto puede provocar una caída adicional de la presión y, bueno, llevar justamente al colapso cardíaco y a la muerte. Bueno, ¿qué son los alérgenos alimentarios? Básicamente los alérgenos son proteínas, ¿no? Nada más que, bueno, las proteínas obviamente no están sueltas, sino que están presentes en los distintos tipos de alimentos. Hay muchísimos alimentos que se sabe que pueden ser alergénicos, pero hay un grupo específico denominado los grandes 8, que son los causantes de la mayor cantidad de reacciones alérgicas y de la mayor gravedad, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en nuestro código alimentario, este grupo de alimentos que se conoce como los grandes 8, como les mencionaba, que son la leche no solo de vaca, sino otras leches también, huevo, pescados, soja, maní, los crustáceos, todos los frutos secos como las nueces, avellanas, pecanes, etcétera, el trigo y otros cereales que contienen gluten, ¿no? Entonces, en nuestro código alimentario obliga a los alimentos preenvasados a declarar entonces la presencia de estos alérgenos. Queda
quedan exceptuados los alimentos preparados o fraccionados en los establecimientos comerciales como panaderías, supermercados, roticerías, pizzerías o casas de comida, con lo cual hoy por hoy, digamos, sería voluntario, aunque hay que tener en cuenta que en otros países ya es obligatorio para este tipo de servicios. Y otros países también, aparte de estos grandes 8, muchas veces incluyen a otros alimentos alergénicos, ¿no? De hecho, por ejemplo, la Unión Europea, que es uno de los que mayor cantidad de alérgenos tiene, incluye a 14 alérgenos, ¿no? Que aparte de estos grandes 8, también entonces está incluido el apio, la mostaza, los granos de sésamo, el dióxido de azufre, los moluscos y los altramuces o lupines, ¿no? Bueno, ¿qué sería la primera acción que en realidad deberían tomar un servicio de alimentación? O sea, tener una buena gestión de lo que es la información y de la capacitación del personal sobre esta temática, ¿no? Entonces, o sea, como número 1 hay que tener en cuenta entonces la relación del cliente. Entonces los responsables de este servicio deberían tener, en primer lugar, información precisa sobre el contenido de alérgeno de los distintos platos y asegurarse de que esa información se comunique adecuadamente. Esto puede ser realizado en distintas formas, detallándose, por ejemplo, en menúes, en cartelería, en pizarras o en sitios web. Algunas de ejemplos que se dan, por ejemplo, bueno, acá digamos se menciona específicamente que consulten al staff sobre cualquiera de estos problemas. Es recomendable también, cuando se incluya algún tipo de estos alérgenos específicos, nombrarlo. O sea, por ejemplo, en vez de decir torta de manzana, decir torta de manzana y nueces. En vez de decir, no sé, lasaña vegetariana, decir lasaña vegetariana con 3 quesos, como para que sepa que para las personas alérgicas a la leche. Otro tipo de estrategia que se usan, que por ahí ustedes pueden llegar a estar acostumbrados, sobre todo por el tema de los alimentos libres de gluten, es mencionarlo específicamente en los menúes. Esto que veíamos antes, en realidad es toda una simbología que se está utilizando cada vez más y que entonces indica, digamos, en cada plato qué alérgeno específico tiene. En servicios como estos digamos, del tipo tenedor libre, también en cada uno hay un listado en donde se marcan específicamente la presencia de los alérgenos. Esto también es importante. Esto en realidad está más dedicado para los consumidores, entonces se les suministra para casos en los cuales digamos, ellos pueden llegar a ir a visitar otros países en donde no por ahí manejen bien el idioma. Entonces estas son como tarjetas preimpresas en distintos idiomas. Imagínense, por ejemplo, si uno va a China o a Tailandia, entonces específicamente esto se le puede mostrar, digamos, al mozo para alertarlo que, bueno, que uno es un consumidor alérgico, ¿no? Capacitación del staff, esto es fundamental, o sea, que todo el staff entienda bien la seriedad del problema y la relevancia que puede tener cualquier pregunta. Muchas veces se designa un responsable como un referente al cual a lo mejor se le brinda un mayor nivel de capacitación. Como este tema ya se está trabajando, muchos organismos internacionales están, digamos, desarrollando o elaborando algún tipo como de folletos en donde se puede capacitar mediante estos folletos. También se están desarrollando, por ejemplo, pósters. Estos son muy importantes, por ejemplo, para tener en una cocina, en donde se explica claramente las cuestiones más importantes relacionadas con este problema. ¿Qué hacer, por ejemplo, ante un caso de un shock anafiláctico? Esto también es tan importante como el tema de la información. Y como tercer medida, entonces, relacionado con esto, es tener un buen manejo de la disponibilidad de la información, ¿no? O sea, tener procedimientos que permitan entonces a los integrantes del staff averiguar de manera rápida y precisa los ingredientes, porque obviamente por ahí no los tienen todos en mente, ¿no? Entonces, bueno, siempre algún integrante del staff debería contar con esa información. En muchas cadenas grandes lo que se trata de hacer es tener una distribución centralizada entonces de esta información, incluso tenerla disponible online. Eso sería lo ideal. Bueno, tener este tipo como de cartillas en donde se mencionan los platos y la presencia de alérgenos, o tener una carta específica para cada uno de los platos. Estos son estrategias, digamos, que se utilizan.
Y finalmente lo que es la gestión de alérgenos en el servicio de alimentación, que es, digamos, algo que tiene su complejidad, con lo cual lo vamos a ver muy rápidamente. Nosotros hace unos años desarrollamos una guía de gestión de alérgenos, pero destinada a la industria alimentaria. Esta guía es de libre disponibilidad y bueno, por ahí pueden sacar de ahí alguna idea sobre cómo encarar este problema. Básicamente, digamos, hay como 4 estrategias principales que pasan, por ejemplo, por dedicarle específicamente, por ejemplo, utensilios dedicados específicos para cada alérgeno, segregar sobre todo a los insumos que puedan tener algún alérgeno, tratar de separarle la población, tanto espacialmente como temporalmente, o sea, qué sé yo, a lo mejor dedicarle, no sé, tal tiempo primero a elaborar alimentos sin algún alérgeno y después con alérgeno. Esto obviamente en un servicio de alimentación por ahí no es tan complicado. Y todo lo que es la limpieza, ¿no? La limpieza es fundamental, no tanto el lavado de manos como la limpieza de todas las superficies de contacto. Bueno, para que se vea la complejidad, estas serían todas las situaciones en donde se podría dar algún tipo de contacto cruzado. Así que en esa guía más o menos están encaradas ese tipo de situaciones. Ya también se está elaborando específicamente para lo que son servicios de alimentación, todas guías de recomendaciones. Y bueno, como un ejemplo, por ejemplo, lo que hace un establecimiento elaborador, bueno, trata de segregar los alérgenos, sobre todo almacenándolos, tratando de no digamos, ponerlos si hay repisas en los sitios más altos, por lo cual si hay algún vuelco, evitar que, digamos, la contaminación sea más masiva. Y después el uso de colores específicos, ¿no?, en los utensilios. Esto es una estrategia que realmente se utiliza bastante y probó ser bastante efectiva, ¿no? Bueno, muchas gracias por la atención. Entonces, esto han tratado de hacer los tips obviamente muy generales. Sería muy importante realmente empezar a tratar de trabajar en planes de capacitación. Nosotros vamos a tratar de trabajar en eso y yo desde ya estoy a disposición después para las preguntas o bueno, ese es el mail de contacto por cualquier consulta que quieran realizar. Así que muchas gracias. Thank you.